buenas tardes a todos y bienvenidos a Emblemas de Torrevisión. Hoy hemos venido hasta la sala de exposiciones de la finca del Portón Brian, se llama la sala. Y vamos a hablar con la autora de la exposición que está actualmente expuesta en esta sala, Teresa Grau. Con ella hablaremos enseguida, pero antes este vídeo sobre Teresa. Teresa es una artista de formación ecléctica en distintas disciplinas de las artes de nuestro municipio. Destacan varios campos del arte como la escultura en piedra, collage expandido, arte povera o la pintura, donde evoluciona desde el realismo figurativo hasta el neoexpresionismo abstracto. De esta forma, la artista intenta aproximar el arte a la vida, a llegar a confundirlos e incluso a proclamar que la vida es arte. A los 12 años recibe formación plástica en el taller municipal de Alaurín de la Torre, de la mano del pintor Francisco Marín. Más tarde también fue alumna de Francisco Trigueros. A lo largo de su trayectoria, marcada por enfoque personal, ha ido ampliando su formación y conocimientos artísticos. También se diplomó en Relaciones Laborales. Teresa ha sido pintora del taller en el Museo Jorge Rando. También participó en la ciudad china de Zhongzhuang, en un seminario durante 30 días con un grupo de pintores y artistas internacionales. Es miembro del colectivo Duende, grupo enfocado en el estudio, investigación y creación de arte contemporáneo de Poético, y ha sido galardonada con el segundo premio en el certamen de pintura realizado en Benagalbón. Actualmente tiene 2 exposiciones individuales expuestas, una en nuestro municipio bajo el nombre La Memoria del Olvido y la segunda en el espacio expositivo de la Diputación de Málaga, y que lleva como título El Cuero del Tiempo. Pues después de este vídeo sobre nuestra invitada Teresa, la pintora que tiene actualmente la exposición en esta sala, ahora sí que vamos a comenzar la charla con ella. Muy buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, Sumaya. Bienvenida a Emblemas de Torrevisión, de nuestro pueblo, y también a esta sala donde nos encontramos, donde acoge tu exposición, ¿no? Esta bonita exposición, ¿no? Sí. Bueno, pues cuéntanos. Encantada de estar con vosotros. Bueno, es un placer tenerte. Bueno, Teresa, vamos a hacer un repasito que hacemos a nuestros invitados, ¿no? A nuestros invitados, que son la mayoría, son todos vecinos nuestros, ¿no? Un repaso sobre su infancia. Cuéntanos cómo era tu infancia. Mi infancia, pues tengo como distintas fases de recuerdos de mi infancia, pero me recuerdo en la torre, en la huerta, porque la torre, cuando yo era pequeña, era una huerta entera, o sea que el pueblo no estaba comunicado como ahora. Y me recuerdo rodeada de perros, gatos, loros, me encantaban los animales. Me recuerdo buscando bichitos debajo de la hoja del alcachofa, unos bichitos verdes que había metálicos que me encantaba. Recuerdo visitas de erizos. Eso es uno de los recuerdos, pero también era la más pequeña de una familia que todos eran mucho mayores que yo. Mis hermanos son con diferencia mayores que yo. Así que tampoco tenía muchos niños con los que jugar. Y recuerdo que me entretenía muchísimo, que mi compañero era dibujar y pintar, y recuerdo a mi abuela, que hacía crochet. Además siempre me tenían vestidas con cositas de crochet. Sí, con rebequitas, o que se iban Algo de chalecos, crochet sí. siempre había por medio.
Y a mis hermanos mayores que trabajaban fuera, viajaban fuera y me traían siempre dibujos, o sea, libros para dibujar, para colorear, ceras. Recuerdo la infancia hacia mi padre también, que me contaba muchas historias. Recuerdo así la infancia. Una infancia feliz, lo que deduzco, ¿no? Sí, feliz, sí. También lo que te digo, que como era muy pequeña, o sea, era muy pequeña con diferencia, también tenía esos momentos. Tenía la ventaja esa de ser una niña más mimada, ¿no? Sí, pero también me aburría, quiero decir que estaba ahí la... Pero sí, además recuerdo una casa de puertas abiertas, porque a mi casa siempre venía gente de fuera. En mi casa, mi padre traía siempre gente de otros países, mis hermanos, entonces recuerdo una casa muy abierta y a mi madre muy acogedora porque llegaban gente de Suiza, de Inglaterra, de Noruega y tengo ese recuerdo con mucha diversidad. Mis hermanos siempre la también, casa, Holanda, sí, sí. Sí, una cultura tiene en tu casa, vamos, una... Desde muy pequeñitas, ¿verdad? Y entonces, hay que decir que sois de aquí, natural, de aquí, de nuestro municipio, de Laurín de la Torre. Sí, yo soy de Laurín de la Torre, mi padre es de Laurín de la Torre, mi madre es de Churriana, pero se vino aquí a vivir cuando se casó con mi padre, o sea que somos de Laurín de la Torre. Bueno, aparte, y eso es una pregunta también que no es personal, aparte de lo que nos ha contado sobre la infancia, eso, y cómo se vivía, porque prácticamente era campo, ¿no? Digamos, lo que es la carretera principal era... ¿Qué recuerdo te viene ahora a la cabeza cómo era nuestro municipio? Es que fue creciendo conmigo. O sea, yo de recordar la huerta de repente ya había una urbanización y eso ya era como en mi adolescencia, un poco menos. Y muy poco después era como cada vez más grande, entonces es como que todo este crecimiento del pueblo está integrado en mi propio crecimiento. O sea que sin darte cuenta, ¿no?, de estar en la huerta, poco a poco aparecen más vecinos, más casas, estás más comunicado, el pueblo se hace más grande, tiene más infraestructura y al final es que lo vas asumiendo, ¿no? Como que lo vas viviendo contigo, ¿no?, con tu propio crecimiento. Bueno, todo eso lo has vivido, tú ya has estudiado, has hecho tu carrera, eres diplomada en relaciones laborales. Sí. Cuéntanos, porque aunque tienes otra faceta, que ahora sí que vamos a hablar de la faceta de pintora, ¿no? Pues cuando tuve que decidir que estudiaba en la universidad, en ese momento, con la capacidad que tenía y sopesando los pros, los contras de la vida laboral, pues decidí estudiar relaciones laborales. Y de hecho vengo trabajando en ello, ¿no?, desde hace años. Sí, que regentáis en un, digamos, despacho de abogados. De abogados, hay que decirlo, de abogados familiar, despacho familiar. Estás con tu hermana Carmen, que digo Carmen, no, Carmen no sí, que bueno, le mandamos Mari Carmen, también está Cristóbal Solano, Cristóbal, de todo. Mandamos unos saludos desde aquí. Ahora somos un equipo. Sí. Ahora sí, tu faceta artística como pintora, cuéntanos cómo surgió y cuándo fue cuando decides tomar. Es que nunca ha surgido camino. Porque la pintura siempre ha estado en mí, no es algo que surge. O sea, la pintura ha estado en mí y en un momento determinado, aparte de que siempre he estado formándome, incluso ya en el colegio, en el instituto, o sea, yo aparte me formaba y tenía una formación artística. Llegó un momento en que tuve que decidir que tenía que darle mi energía porque uno no se puede negar a sí mismo siempre, la pintura es una extensión de mí, es una necesidad, es parte de mi vida. Una cosa que lo tienes en el interior, ¿no? Sí. Te acompañaba desde siempre, como dices, siempre. ¿no? Bueno, también al principio dijiste que aquellos tus padres o tus hermanos que te traían de esto para dibujar. Sí, igual tiene algo que ver eso, ¿no? De que era mi forma de jugar o de estar acompañada, ¿no? Bueno. Has sido alumna de varios profesores, que vamos a hablar de ellos, que también son muy conocidos aquí en nuestro municipio y fuera. ¿Qué te parece que si vamos a dar una vuelta y mirar tu exposición y continuamos? ¿Te parece bien? Vamos. Venga, vamos.
Pues seguimos hablando con nuestra invitada. Hemos venido delante de estos pedazos de cuadro, que son obras tuyas, y decía yo hace unos escasos segundos que has sido alumna de algunos profesores, pintores conocidos, como es Francisco, creo que Triguero, y otro más, cuéntanos. Marín también, Francisco Marín. Marín a una edad muy temprana, yo que era bastante niña, y empecé en la Escuela Municipal de Alorín de la Torre. Y había tenido contacto antes con la pintura, porque ya te comenté que mi hermana, además Miguel Ángel, fue el primero que me regaló óleo y un lienzo cuando era más pequeñita aún, pero ahí ya tuve contacto con la pintura a un nivel superior. O sea, y allí lo que hacíamos era, podíamos elegir postales, paisajes, marinas, flores, y él te iba guiando de una manera u otra a representarlo en el lienzo con la pintura, ¿no? Ahí se hacía algún tipo de magia cuando veías ya la pintura. Después estuve con Trigueros, estuve un par de años con él y él pues ya aportó otra mirada y para mí, ¿no? Que ya ahí vimos las sombras, las luces, pero a través de una visión directa, de objetos directos en composiciones, con luces fijas, entender el color, el contraste, el color. Hay más, y a partir de ahí más y más, que te puedo seguir contando si quieres. Sí, por favor, porque con el paso de los años has ido ampliando tus formaciones en este campo, ¿no? Claro. Artístico. Sí, después de esto pues ya estuve yendo con Aucama, que son como una sala de exposición independiente. Ellos son suecos, es Madeleine Erberg y su hija Cien Pies como nombre artístico, y fue el primer contacto que tuve con el arte conceptual, también con el grabado en linóleo, también con la libertad, o sea, con unos primeros contactos con libertad. Posteriormente, si no recuerdo mal, pues ya estuve como pintora de taller en el museo. Estaba dentro del museo, estaba Jerónimo López, allí en el Museo Perea, del que aprendí muchísimo, me aportó muchísima bibliografía de filosofía de la estética, místicos de poesía, de pintores. He estado estudiando realmente, ¿no? Eso ha sido como increciendo en el tiempo, y desde que yo ya en el 2016 dije, bueno, le tengo que dedicar lo que se merece, que es para mí la pintura, pues ha sido más. Y allí también lo que es la labor del museo, de conservación, de educación, de difusión. Después de esto, posteriormente, si ya no me pierdo en el tiempo, pues he seguido y ya no sé si me quieres preguntar algo más. O... No, tú sigues, te has seguido evolucionando. Evolucionando. Posteriormente a eso, pues Cristóbal Ortega, que es un artista y internacional. Pintor de rango internacional, ¿no? Está en la actualidad del arte contemporáneo. Me invitó a China y estuve allí también en un pueblo de artistas, conviviendo con artistas también, con Nicolai, un artista islandés, con pintores de Hunan, que es una región del centro de China, con Pavel Forman, que es el sobrino de Milos Forman, que es un director de cine checo. Y cuando volví, pues seguí formándome y ya hubo un momento que necesitaba mi estudio para mí. Y fue lo que hice, un estudio para mí. Seguiste recopilando, ampliando formaciones, enriqueciéndote, ¿no? De tantos artistas internacionales, eso también trae. Y aquí tenemos la exposición tuya que se inauguró hace unas semanas, ¿no? ¿Cuál fue? Es la primera que haces aquí en nuestro municipio, hay que decirlo, ¿eh? Sí. ¿Verdad? ¿Esa es la primera? Individual, sí, primera. En el municipio, primera individual, sí. Y en esta sala, en la finca del Portón, todo un lujo, ¿eh? Bueno, claro. Por supuesto, es una sala para exponer mi obra, entonces eso siempre es un lujo. Claro. Un lujo y una responsabilidad también. Es una responsabilidad, que tenemos unas cuantas obras tuyas que veo que destacan mucho los colores así tan atrevidos, tan llamativos, ¿no? ¿Qué es lo que te hace
¿qué es lo que quieres mandar? Que veamos lo que queremos visitar, la exposición, la obra tuya, ¿qué es lo que quieres transmitirnos? Bueno, en la pintura para mí es algo muy interiorizado, quiero decir, es como un diálogo conmigo misma. Contigo mismo. Después para los demás, ¿no? Pero en el momento en el que yo estoy pintando, yo estoy en contacto con la pintura y es una dialéctica. Entonces, quizás normalmente yo no parto de una intención de significado, sino que el resultado puede llevarte a lo que yo tengo interiorizado. No sé si me estoy explicando. Exploras tu interior. Exactamente. Entonces, quizás cuando ves el resultado puedes pensar qué emoción había o qué emoción no había, pero no es mi idea inicial. Es como una sintaxis de la imagen, es como si estuviese componiendo. Esa es mi forma de pintar. Bueno, hablaste hace un ratito de estos viajes a China y tal, que creo que también ahí pudiste aprender más cositas, porque en principio todo lo que hacías es pintura. Y ahora creo que también tienes ya, como lo que tenemos en la Diputación, otra exposición que hace poco, hace escasos 2 días, ¿no? El fin de semana, que se inauguró en la Diputación de Málaga, otra exposición, y yo creo que totalmente distinta o es la misma, porque yo todavía no he ido a verla. Quizás es un desarrollo. No creo que no es otro estilo, porque también cuando te comentaba yo no pienso en estilos cuando estoy pensando, lo que estoy pensando es en desarrollar la pintura. Entonces probablemente es un desarrollo de lo mismo, pero que cuanto más pintas, me imagino, como las posibilidades son infinitas. O sea, la pintura lo que tiene de maravilloso es que cada vez que tú pones la mano en el lienzo y decides dónde, con qué color, con qué línea, con qué trazo, la posibilidad es diferente. Entonces, para mí esa es la magia de la pintura, ¿no? Que es la posibilidad que tienes de crear con posibilidades infinitas. Entonces, en ese mismo desarrollo probablemente se pueda ver un trabajo que es desarrollo de lo que ya tengo. ¿Siempre lo tienes claro? ¿A qué te refieres? ¿A la hora del color o a medida que vas desarrollando vas cambiando? Voy hablando con él. O sea, no es que vaya cambiando, sino que cada color tiene un resultado diferente dependiendo del color que tenga adyacente. Entonces, o que tenga en otra esquina del cuadro. Entonces es como una dialéctica, es algo que se va haciendo de forma improvisada, o por lo menos como yo pinto. Ha dicho, creo que he escuchado, voy hablando con él. ¿Hablas tú con tus dibujos? Es una forma de decirlo, no ¿Sí? es que tenga una conversación con palabras. Sí, pero sí una conversación estética. Estética, ¿no? Hablando de la estética, tenemos cuadros, pero ¿qué más pinta? ¿Qué es lo que más realiza como pintora Teresa? Porque he visto que de donde hemos estado hace un ratito, he visto, creo que es ropa interior, sí. Y me llamó mucho la atención porque yo he venido esta mañana a visitar la exposición, me llamó muchísimo la atención y digo, eso la tengo que preguntar. Pues en este caso, y a colación, porque es una invitación a una reflexión, en este caso, genéricamente, por el título que es La memoria del olvido. Y como pieza principal, pieza de bienvenida, y al hilo del título de la exposición, está esta pieza que son piezas íntimas. El soporte de la pintura, en vez de ser un lienzo o un lino, es una braga, que es tela también. Y bueno, y a modo, aunque no quiero significar nada, porque en el momento en el que yo lo hago lo entrego al visitante, ya sea para que le cause extrañeza, o que cada uno termine la obra, que por eso es abierta, para que cada uno la termine con su propia conclusión, con sus propias conclusiones y consigo mismo, ¿no? Y en este caso a mí me parecen unas piezas bellas, y al hilo de los apuntes que están en 2 frases arriba, cartografía tatuada, raíces del tiempo, es un tatuaje de vida. Independientemente de que no hay un significado en sí mismo. Pero tiene un mensaje, Es un mensaje abierto con un apunte, pero es un mapa. Es un mapa y es una pieza íntima que las mujeres usamos toda la vida, ¿no?
y son piezas de mujeres que hasta ahora la usaban las mujeres de avanzada edad. Sí, lo que con es mucha típico, vida. que como se dice su nombre, la faja, ¿no? No es una faja, No es una faja. son bragas de mujeres Bragas. que se ha usado hasta ahora, digo hasta ahora, mujeres de avanzada edad y esa edad implica que uno tiene mucha memoria y mucho olvido. O sea que arriba con ello la memoria, de ahí viene el título de tu exposición, la memoria, el olvido, ¿verdad? La memoria del olvido. Del olvido. Para Bueno, recordar a veces hay que olvidar. vamos a seguir, para que no se nos olvide, vamos a seguir Sí. hablando contigo y vamos a otra parte, vamos a ver también y mostrarle a todo el mundo que quiera ver más obras tuyas que están en esta sala. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Pues vamos para allá. Vámonos. Venga, vámonos. Pues seguimos hablando contigo directamente ya, Teresa. Aquí estamos ahora delante de otras dos obras tuyas. Antes de hablar de ellas, si quieres, yo quiero que me hables de esta experiencia que tuviste en junio del 2019. Creo que hiciste un viaje por ahí con algunos artistas en concreto. Sí, sí. Cuéntanos. Pues mira, en junio de 2019, Chris Dorff, que es un magnífico escultor que tenemos aquí en Alhaurín, es de nacionalidad polaca, pero lleva aquí muchísimos años residiendo, me invitó a unas jornadas de escultura en piedra en Polonia, concretamente en Bowowa. Fue mi primer contacto con Polonia también. Y fuimos allí, vino conmigo una compañera, una artista también, Pepa Muguerza, y tuvimos nuestra primera experiencia con la piedra, con la talla en piedra. Ya cuando llegamos, Chris se había encargado de traer toneladas de piedra que ya había cortado en trozos, y fue una experiencia de una semana, muy interesante para mí, muy enriquecedor, también de convivencia con alumnos y profesores de la escuela de Zakopane y de Tarnów, que son dos escuelas de artes aplicadas que tienen renombre y tienen tradición en Polonia. Y aparte de tener la experiencia, ¿no?, de sacar de una piedra una figura, fue maravilloso por la convivencia, por la hospitalidad con la que nos trataron también los guardianes del castillo, que era Zbigniew y Jolka, y bueno, puedo dar fe de la hospitalidad del pueblo polaco y por supuesto la hospitalidad de Chris, que fue quien nos invitó. Es una experiencia fructífera. Fructífera, interesante y además que añade, o sea, siempre añade, ¿no? ¿Nunca has trabajado tú con piedra hasta este momento, verdad? No, nunca, fue esa mi primera vez. Mi primera vez, y vemos que te ha gustado. Sí, bueno, en este caso no hay talla, ¿no? En este caso para mí esto es como una extensión de la pintura. En este caso estoy usando bases naturales porque son bases de palma y estoy interesada, me parece que las piezas naturales ya tienen belleza en sí mismas. Entonces ¿Son más delicadas para trabajar? Bueno, tienes que entenderlas, conocerlas, ver cómo tratarlas, que ese es el proceso que a mí me gustan, que son de investigación, de investigación con los materiales, y el resultado es una pieza escultórica, o una pieza escultórica porque no es una escultura en sí misma, sobre una base natural, ¿no?, de la naturaleza, de una planta de la naturaleza. Bueno, ahora sí que me gustaría que me hables de este premio que tiene segundo premio, creo que fue el año 2018, ¿no?, en Benalmádena. Sí, justo antes de ir a China. Consigue, eso justo después del viaje de China, Antes, fue anterior, sí.
Pues bueno, fuimos un grupo de amigos a pasarlo bien y concursamos y bueno, obtuve el segundo premio de pintura de Benagalbón y fue gratificante para mí porque entre los miembros del jurado estaba Eugenio Chicano. El reconocimiento. Entonces es un gran artista y fue una buena experiencia también. Bueno, ¿cuál es tu obra favorita de todas las que has hecho tú? Uf, eso es como cuando le dicen... ¿A qué niño quieres más? Exacto, ¿quién es el hijo que más quieres? ¿No? Madre Difícil, mía, ¿no? es difícil. Difícil, ¿no? Es difícil, lo tendría que pensar ahora mismo porque es que favoritas no hay ninguna. O sea, quiero decir, con todas tienes una relación, entonces no sabría contestarte esa pregunta. ¿Y la que más trabajo te ha costado finalizarla? Pues más que trabajo, igual es con la que más tiempo he convivido, podría decirse más que trabajo, ¿no? O sea, con la que más tiempo he convivido, con las que más tiempo he convivido son justamente las que estaba pintando el verano después de la pandemia. Bueno, la pandemia todavía la tenemos. Después del confinamiento. La pandemia, por desgracia, sigue porque viviendo. Estaba todo el verano allí metida, estaba dialogando, estaba teniendo muchos diálogos con ella, entonces más que trabajo, tiempo. Y hay algunas de convivencia, ellas, ¿no? sí, más convivencia, entonces sí, lo calificaría así. Bueno, Teresa, estamos ya en la recta final de este encuentro nuestro, ¿no? Y por último, ¿tus proyectos? ¿Algún proyecto a la vista que tienes ahora? Pues tenemos ahí a las puertas una próxima exposición en la finca Miraflores, que es el Centro Cultural Finca Miraflores en Marbella. Entonces seguir pintando, indagando indagando con la nueva línea que estoy trabajando, que ya se ve en Diputación, y vamos a la siguiente exposición. Hay que decir que la exposición de Diputación, que está hasta cuándo, para el que quiere ir a verla. Creo que va a estar hasta el 5 de enero. O sea que hay tiempo para para verla. visitarla, si a alguien le interesa. Sí. Bueno, Teresa, que sigas triunfando, que sigas formándote, que sigas así, amiga nuestra. Es un placer tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hemos llegado al final del programa de hoy y lo despedimos con este vídeo sobre esta sala. La semana que viene tenemos cita nueva. Hasta entonces. Hoy Emblema se ha desplazado hasta la finca del Portón, donde nos hemos encontrado con nuestra invitada Teresa Grau. Junto a ella hemos estado en la sala Brian Harley Robinson, que lleva el nombre del donante de la finca del Portón, en agradecimiento a su persona y a su altruismo hacia Laurín de la Torre. Esta finca, situada en la calle Juan Carlos I, es la actual sede de la Concejalía de Cultura y está destinada a actos socioculturales como exposiciones o presentaciones de libros. La sala Brian Harley Robinson y en general la finca del Portón son un continuo reclamo de muchos artistas tanto locales, nacionales como internacionales para sus proyectos artísticos y culturales. Actualmente la sala Brian Harley Robinson acoge la exposición La memoria del olvido de la pintora local Teresa Grau. Esta es la primera exposición individual en nuestro municipio de La Invitada, una galería de obras con dos ejes en torno a la existencia y que a través de ella la autora nos conduce e invita a la reflexión sobre el paso del tiempo. Una propuesta cargada del simbolismo y que el artista reconoce que explora su interior.